Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Eliezer Saldaña Salce y a nombre de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey reciban un saludo y sean todos bienvenidos al tiempo de meditación de esta noche. Antes de comenzar vamos a hacer una oración. Señor y Padre Dios, gracias te damos por este tiempo de meditación. Te pedimos para que tú nos ayudes a entender qué es lo que quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender tu mensaje a través de tu palabra y que pueda ser bendición para todos nosotros. Porque esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer el pasaje base que se encuentra ahí en Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5:13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. El mensaje de esta noche lleva por título Libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Y es que vamos a hablar acerca de esta libertad tan grandiosa. Pero en primer lugar, bueno, la libertad es un derecho, es un sentimiento que todos nosotros tenemos y que es bueno porque nos ayuda a vivir, a hacer, a pensar, a hablar, a actuar de manera independiente, de manera autónoma, como nosotros queremos. Es decir, que no estamos obligados a vivir como otras personas nos dicen, sino que vivimos a nuestro propio criterio. A nadie le gusta vivir siendo sometido por algo que no le agrada, por algo que no le gusta, por algo que no le produce bienestar. Al contrario, nos produce daño. A nadie le gusta vivir bajo ese yugo. Y en el momento en el cual se está diciendo este pasaje, el contexto bíblico, ahí en la iglesia de los Gálatas ya había venido la salvación, los hermanos eran salvos, pero ellos estaban queriendo regresar a la ley, con temas como la circuncisión. Querían ser salvos a través de sus propias obras y estaban descuidando esa libertad en Cristo. Es por ello que el apóstol Pablo no podía comprender por qué los Gálatas escogieron arriesgar esa salvación que ya les había sido dada, basándose en sus propias obras, antes que en la misericordia y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Cristo, a través de su obra redentora, vino a darnos esa libertad que nosotros necesitábamos para poder llegar al Señor. Y vino a quitarnos esas esclavitudes del pecado. Con esto entendemos que no nos salvamos nosotros mismos, sino que nos salva Cristo. Y esta es la diferencia entre la libertad y la esclavitud. Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Esta es la verdadera libertad. Debemos ser conscientes de que en Cristo tenemos esa libertad para ya no estar bajo el yugo del pecado, bajo el yugo de la esclavitud. Podemos entender que hay muchos tipos de libertades. Normalmente cuando estamos en un trabajo que es muy complicado y cuando lo dejamos, podemos sentirnos libres sin esa carga de peso sobre nuestros hombros. Cuando tal vez dejamos alguna relación que nos estaba haciendo daño, también nos sentimos libres. O sobre todo los adolescentes, cuando cumplen la mayoría de edad, solamente están esperando ese momento para sentirse un poco más libres, un poco más autónomos de la dependencia de sus padres. Pero la libertad en Cristo es la verdadera libertad. Es una libertad que nos da una sensación de plenitud, que nos da una sensación de bienestar espiritual, que es indescriptible porque es verdadera libertad. Y la libertad en Cristo nos permite ser libres en diferentes aspectos que vamos a estudiar a continuación. El primero de ellos, la libertad en Cristo, nos saca de las tinieblas a la luz. La libertad en Cristo nos saca de las tinieblas a la luz. Hechos 26, capítulo número 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando estamos sometidos y cuando estamos esclavizados por el poder de Satanás,
podemos decir que no estamos viendo, estamos cegados por esa venda que tiene el enemigo en nuestros ojos y por esa oscuridad que no nos permite ver más allá. Pero es tan grande el poder de la libertad del Señor que nos ha dado esa luz y nos ha quitado esa venda para sacarnos de esas tinieblas donde estábamos a su luz admirable. Entonces, en primer lugar, podemos decir que la libertad en Cristo nos saca de las tinieblas a la luz. Pero también este mismo versículo de Hechos 26:18 nos habla que nos ha sacado del poder de Satanás al poder de Dios. Cuando estábamos sometidos y esclavizados por el poder de Satanás, estábamos muriendo en nuestros propios delitos y en nuestros propios pecados. Pero para ello vino Cristo, para rescatarnos, para darnos salvación y vida eterna, una vida nueva, una vida con Él, una vida para servirle y para amarle. Y con esto pues trajo el perdón de nuestros pecados, trajo la salvación y también el proceso de santificación. En tercer punto, la libertad en Cristo también nos quita las cargas del mundo y nos lleva a la paz de Dios. Nos quita las cargas del mundo y nos lleva a la paz de Dios. ¿Qué dice en Mateo 11? Vamos por favor a Mateo 11, versículos 28 en adelante. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando estamos cansados, cuando estamos cargados por las diferentes cargas de este mundo, del pecado, Cristo nos hace una invitación muy hermosa, que vengamos a Él a descansar en Él. Pero además dice: llevad mi yugo sobre vosotros. A veces nosotros pensamos que la libertad en Cristo nos va a permitir hacer muchas cosas, que vamos a poder hacer pecado, que vamos a poder cometer fallas porque somos libres en Cristo. Y esto no es así. Cristo nos quita el yugo del pecado, pero nos da su yugo para que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Y nos dice la diferencia entre los dos. Dice que su yugo es fácil y ligera su carga, a diferencia del yugo del pecado, que es pesado, que nos hace venir trabajados y cargados. En tercer lugar, la libertad en Cristo nos quita las cargas de este mundo para llevarnos a la paz del Señor. En cuarto lugar, la libertad en Cristo también nos pasa de muerte a vida. La libertad en Cristo nos pasa de muerte a vida. Primera de Juan. Vamos, por favor, ahí a Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 14. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces podemos ver que la libertad en Cristo también nos pasa de muerte a vida. ¿Se acuerda usted cómo estaba su vida antes de llegar a los pies de Cristo? Antes de llegar a los pies de Cristo, seguramente nuestra condición era de muerte, era de pecado, era sin esperanza. Era desolador saber que vivíamos sin alguna razón alguna, sin algún propósito especial, sin un motivo para vivir que nos ayudara a querer salir adelante. Es por ello que vino Cristo, a darnos vida, a darnos esa razón para vivirla, a darnos esperanza. Su libertad nos dio vida, nos dio propósito, nos dio esperanza, pero sobre todo nos dio amor. Y estos aspectos son tan importantes que no debemos quedarnos nosotros con ellos, sino que la libertad en Cristo nos hace compartirlos con los demás. Dice este versículo de Primera de Juan 3:14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Si tenemos la libertad en Cristo, debemos compartir esos beneficios de amor, de esperanza, de propósito, de nueva vida con nuestros hermanos, con todas aquellas personas que nos rodean. Y por último, la libertad en Cristo
nos quita la esclavitud. La libertad en Cristo nos quita la esclavitud. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Un símbolo de esclavitud muy marcado es el pecado. Estando bajo el dominio de Satanás, es el punto importante para la perdición de nuestras almas. Sin embargo, Cristo vino a quitarnos esa esclavitud, a romper esas cadenas que nos ataban a él, a Satanás, para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Debemos tener cuidado con el concepto de libertad en Cristo. Como lo mencionaba hace un momento, muchas veces pensamos que somos libres en Cristo y podemos cometer todo tipo de actos, todo tipo de pecados, porque ya soy libre en Cristo. Pero eso no es el significado. Libertad en Cristo significa que debemos vivir una vida por y para Dios, haciendo el bien, sirviendo por amor los unos a los otros. Y esto es producto del Espíritu Santo que viene a morar a nuestra vida. El Espíritu Santo hace que nosotros queramos usar esa libertad para vivir por y para el Señor y para mostrar el amor a nuestros semejantes. Es decir, que si somos libres en Cristo, viviremos por y para Él. Y no por obligación. No es que nos sintamos obligados, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos permitirá hacer frutos dignos de arrepentimiento y demostrar ese amor a los demás. En conclusión, podemos decir que en Cristo tenemos una verdadera libertad que nos quita esa pesada carga del pecado que cargábamos sobre nuestros hombros. La libertad de Cristo nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Nos ha quitado del poderío de Satanás al poderío de Cristo. Nos quita nuestra pesada carga y nos hace descansar en Él. Nos pasa de muerte a vida y nos libera de nuestras cadenas de esclavitud. Libertad en Cristo significa morir al pecado y vivir una vida que le agrade solamente a Dios, porque a través de su libertad se pueden decidir el cometer o el no cometer pecados que están en contra de la voluntad de Dios. Es decir, que podemos rechazar los ofrecimientos de Satanás y a través de esto podemos glorificar siempre a Dios a través de nuestra vida. No debemos usar esta libertad en Cristo como una ocasión para caer en la carne, porque si hacemos esto estaríamos volviendo a la esclavitud del pecado. La libertad en Cristo nos hace amar cada vez más a Dios y a través de esto nosotros también podemos imitar al Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo y por medio de esto podemos santificarnos en nuestra vida. Esa libertad se va a reflejar en el amor que nosotros tengamos y en el amor que nosotros podamos compartir con nuestros prójimos al servirlos por amor. Entonces agradezcamos a Dios por esa libertad en Cristo, pero también usémosla para el servicio a otros. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad en ocasión de caer en la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Agradezcamos a Dios por esa libertad, pero usemos esa libertad con responsabilidad para amar a Dios, para parecernos cada vez más a Él, pero también para servir por amor a nuestros semejantes. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esa libertad que nos has dado. Gracias te damos porque viniste a morir por nosotros, porque nos diste salvación y vida eterna. Y a través de ella, Señor, nos quitaste la esclavitud del pecado. Ayúdanos a perfeccionar esa libertad, a parecernos cada vez más a ti, a demostrar nuestro amor para con nuestros semejantes y vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Esa es la verdadera libertad. Vivir para ti, vivir por ti, agradándote siempre a ti. Gracias te damos por ello y te pedimos que nos ayudes a perfeccionarnos siempre en todo aquello que necesitemos. Porque esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.